Al fin vi Nosferatu casi que en su última función y la verdad salí bastante satisfecho. No voy a ahondar mucho en la película porque ya en este punto creo que no hay mucho por decir. Lo único que quiero rescatar es algo que me dejó pensando cuando salí de verla: la importancia de los remakes. Sé que cuando uno oye la palabra remake casi siempre lo asocia con algo negativo. En el cine y en los videojuegos casi siempre hay polémica porque aunque hay remakes buenos, la mayoría terminan sintiéndose desastrosos e innecesarios. En la literatura no existe tanto este concepto, sino las reediciones. Toman una obra publicada hace ya tiempo y una nueva editorial se encarga de republicarla para llegar a un nuevo público. En los videojuegos esto podría catalogarse como un remaster y en el cine algo así como los reestrenos de las películas de mejor calidad o en otro formato cuando existía el formato físico. En el cine particularmente, las reediciones no solo suelen incluir versiones remasterizadas de la película, sino contenido extra que puede ser o bien una versión extendida o bien una Director's Cut. La versión extendida es un corte mucho más extenso que el visto en cines. Normalmente suele incluir escenas inéditas y Marvel lo quemó un poquito con sus versiones de Endgame y No Way Home, pero hay versiones extendidas en el cine que se consideran actualmente las versiones definitivas. Los cortes de director, por el contrario, se supone que nacen cuando la versión final de la película es manipulada por el estudio o el director se ve forzado a sacrificar parte de su visión en pro de otros intereses. Alguien que quemó un poco el concepto fue Zack Snyder sacando Director's Cut de prácticamente todas sus películas, pero hay casos también como el de Superman 2 o la Blade Runner original, que la versión del director cambia radicalmente a la historia y se vuelve la versión preferida de los fans. Entonces, recapitulando, tenemos los remaster que son prácticamente una versión mejorada de la película. Ejemplo, los reestrenos en cines de películas de Pixar o ediciones aniversario. Tenemos las versiones extendidas, que es material extra inédito que fue eliminado del corte original. Ejemplo, bueno, las dos sagas de fantasía más famosas. Y por último, las Director's Cut, que son básicamente las versiones que le gustaron al director o que tienen cosas que no pudo incluir en la versión original. El ejemplo, bueno, ya sabemos cuál. Ahora que ya hicimos esta división, definamos lo que es un remake. Una remake es una nueva versión de una película o de una serie de televisión que repite con bastante fidelidad su historia y que mantiene los mismos personajes. La remake, por lo tanto, suele consistir en narrar lo mismo que ya se narró con anterioridad, pero empleando actores diferentes o modificando el contexto del relato, por citar algunos de los cambios más frecuentes. Si quieren saber cuál fue la primera remake cinematográfica, al menos la que yo pude encontrar, les comparto el dato: Viaje a la Luna. Es increíble cómo esa película fue casi que pionera en todo. La original de Méliès que todos conocemos es de 1902, pero hubo un remake en 1909 dirigida por Segundo de Chaumont. La película es una reinterpretación del Viaje de Méliès y su mayor atractivo es que es a color, pero actualmente ya existe una versión a color de la original. Así que básicamente desde los orígenes del cine ya existían remakes y desde el primer remake ya se sentía que eran innecesarios y que no aportaban mucho a la obra original, sino que por el contrario quedaban opacadas. Es como familiar eso, ¿no? Donde hemos visto que una remake quedó opacada por la obra original. El caso Disney es muy interesante porque por su culpa el término remake quedó tan quemado, pero en teoría tratar de hacer una remake a sus clásicos y trasladarlos al mundo real no suena tan mal. Pero ya aquí nos topamos con cosas más complejas, porque uno de los principales problemas de Disney es que para traducir el lenguaje de animación al live action tienes que o bien desprenderte de las características que hicieron triunfar a la animación pero que no son adaptables al live action, sale mal. O te alejas mucho de la cinta original y buscas contar una nueva historia que funcione en el live action, sale peor. Ojo, yo amo los live actions de La Dama y el Vagabundo y el de Aladdin, pero son dos gotas de agua en un mar de lágrimas, de sufrimiento. Aún así hay remakes que han superado a la original. Ejemplo, Scarface. ¿Tú has visto la película original de 1932? Porque yo la vi antier y bueno, peliculaza, pero no sabía que existía hasta que descubrí que la de Brian De Palma es un remake. ¿Quieres otro ejemplo? La Tiendita del Horror. Yo gocé un pullero viendo la de 1986, pero ¿tú crees que yo sabía que había una de 1960? Head y Ben-Hur. O sea, estamos hablando de una de las películas más premiadas de la historia. Chavo, hasta The Thing o El Coso es una nueva versión de una de 1951. Hemos visto muchísimas películas que ni sabemos que son remakes. De hecho, por un puñado de dólares, parte de la trilogía del dólar, no tenía ni idea que era considerado un remake del Mercenario de Kurosawa. Eso fue tremendo peo legal porque prácticamente copiaron la historia y no le dieron créditos a los japoneses, así que la producción tuvo que demandar a la película y quedarse con el 15%, en fin, un desastre. De paso, en 1996 hubo otro remake llamado El Último Hombre, que bueno, ese sí fue oficial y no hubo problemas de nada. Y ojo, no hemos hablado de una de las prácticas más comunes en Hollywood, que es adaptar su propia versión de una película internacional. Por ejemplo, ¿recuerdan la película ganadora del Oscar Coda? Bueno, yo quiero olvidarla. Pero resulta que es un remake de una película francesa llamada La Familia Bélier,
Y bueno, coda por mencionar uno porque hay cientos de casos. Los 7 magníficos son los 7 samuráis. El señor Ripley es Purple Dawn. Intocables, El turista, La cena de los idiotas, todas las películas de Agatha Christie. En fin, la lista es larga. Ahora, ¿por qué se hacen los remakes? Por plata, básicamente. Si algo funcionó allá, puede funcionar acá. Si es una película clásica que ya tiene una base de fans, la publicidad ya está hecha prácticamente. Ahora, ¿significa esto que Hollywood ya no tiene ideas originales y hace puro remake, reversiones o adaptaciones? Sí, no. Si nos ponemos cómicos, ya todo está hecho desde los griegos. Muchas de nuestras películas favoritas beben directamente de la literatura clásica. Interestelar se parece mucho a la Odisea. Los Vengadores son como los aristogatos. Los argonautas, los aristogatos. Interestelar se parece mucho a la Odisea. Los Vengadores son como los argonautas. Y citando al propio Tarantino, robo de todas las películas que se han hecho en la historia del cine. Literalmente, si tú ahorita te pones a escribir una historia, lo más probable es que te veas influenciado por historias que ya conoces, consciente o inconscientemente. Y está bien, ya todo está creado, solo nos queda reinterpretar y adaptar las cosas a través de nuestra visión artística. Pero me estoy desviando. A lo que quiero llegar es a lo importante que resultan los remakes, aunque no lo parezca. Volvamos ahora sí a Nosferatu. Me dio risa ver la cantidad de personas que criticaban la historia sin saber que se trataba de un remake. Incluso el propio Robert Eggers dijo que su primer acercamiento con el personaje fue en el cameo que tuvo en Bob Esponja. En los videojuegos, un remake se hace por temas de conservación. Los juegos viejos son cada vez más complicados de encontrar, al menos legalmente, y la jugabilidad se siente tosca por las limitaciones de la época. Por eso salen cosas como el remake de Silent Hill 2 o los de Resident Evil, que además de revivir un juegazo, lo hacen más accesible a jugadores nuevos. Esa es la verdadera importancia de los remakes. Y en el cine pasa igual. Es muy complicado conseguir una película antigua de forma legal, y cuando la vemos también nos cuesta porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cine, porque como espectadores hemos cambiado. Nosferatu toma una película clásica y la rehace en la actualidad, traduciendo esos códigos del expresionismo alemán, o sea, luces y sombras, y se adapta a un lenguaje cinematográfico más moderno y amigable para nuevas generaciones. En un mundo justo, Nosferatu se gana el Oscar por esa adaptación de los claroscuros y la planimetría expresionista. A mí me encanta el Nosferatu original, pero tengo que admitir que esta adaptación es increíble. Expande la mitología tras el monstruo, suma elementos nuevos como la brujería y justifica un poco más las acciones de ciertos personajes. En lo personal fue mucho más satisfactorio ver esta nueva versión que la clásica, pero precisamente porque está hecha para el público actual. Un buen remake se encarga de eso, traer de vuelta historias clásicas y presentárselas de forma más digerible a un nuevo público, expandiendo lo visto por la original pero manteniendo la esencia que lo caracteriza. Los remakes pueden sobresaturar el mercado y ser versiones inferiores a la original, pero lo realmente importante es que mantienen la historia viva y nuevas personas van a conocerla gracias a eso. Los clásicos de Disney se revalorizan cada vez que sacan un live action. La gente que ama los westerns sin querer terminan viendo cine de samuráis. Y el arte entonces se preserva. A menos que sean los remakes de Resident Evil, por favor, paren de hacerlos. Bueno, creo que ya hablé mucho por hoy. En resumen, los remakes son un mal necesario la mayoría del tiempo. Y son importantes para la preservación de una buena historia. ¿Todos los remakes son buenos? No. ¿Todos los remakes son malos? No. ¿Hay que hacerle remakes a películas que salieron hace menos de 20 años? No. ¿Deberías suscribirte al canal, dejarme un like y compartir el video con algún pana tuyo? Sí. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos cuando Hollywood haga un remake con Tom Holland. Adiós.